La teoría ricardiana del valor nos va a decir que en la composición del precio de un bien existen básicamente tres componentes. En primer lugar, el costo de la materia prima con la que ese bien ha sido elaborado. Esto es, los productos provenientes de la tierra, suministrados por la naturaleza, anteriores a la aplicación en ellos del trabajo humano. Básicamente, el costo de la materia prima estaría asociado, en la teoría de Ricardo, al valor y productividad económica de la tierra, tanto en la parte agrícola como en el desarrollo de la economía ganadera y de los establecimientos de granja, que en Inglaterra eran muy importantes a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Este sería el primer ítem, el primer costo a tener en cuenta en la fijación del precio de un bien. El segundo costo importante para la fijación del precio de un bien en el mercado, es decir, lo que Marx más tarde va a llamar el valor de cambio de un bien, está en la cantidad de trabajo necesaria para transformar la materia prima en un bien transable en el mercado. O sea, el salario. ¿Cuánto cuesta el trabajo humano para transformar la materia prima en un bien industrial o en un servicio comercializable? Por lo tanto, el segundo costo importante dentro de la economía capitalista sería para Ricardo el nivel promedio del salario que el capital le paga al trabajo por determinada cantidad de tiempo de trabajo individual o de trabajo colectivo. Y el tercer componente, y para Ricardo probablemente el más importante y decisivo, es la renta del capital. Es decir, eso que Marx va a llamar después plusvalor o plusvalía. Para Ricardo, este tercer componente, que sería algo así como el pago al capital, porque si el pago a la materia prima es el pago a los dueños de la tierra, si el salario es el pago a los trabajadores que producen los bienes, la renta sería el pago a el capital que se ha arriesgado para poder producir ese bien. Estos son los tres componentes que componen el precio final de toda mercancía en la teoría de Ricardo. Cuando una persona se presenta en el mercado y pide que se le ofrezca, que se le haga una oferta sobre un bien determinado que necesita, bueno, el precio que va a pagar es la suma de estos tres componentes: materia prima, salario, renta del capital. Muy bien. Ahora, el gran objetivo de Ricardo consiste en justificar cada una de estas tres rentas. Lo primero que nos va a decir es que el dueño de la tierra necesita obtener un beneficio, porque es en su tierra, tierra que es de su propiedad individual y o propiedad familiar, donde los bienes naturales crecen y se reproducen. Esto es, puede ser una plantación, puede ser una granja, puede ser una hacienda, puede ser una estancia o puede ser sencillamente un bosque. Estas tierras a alguien pertenecen y al estar en manos de alguien, estas personas se encuentran con el derecho de cobrar por los productos que estas tierras naturalmente generan. Por lo tanto, el costo de la materia prima representa la renta de los dueños de la tierra. Por otro lado, si los trabajadores ponen para transformar esa materia prima en un bien final comercializable en el mercado su tiempo y su esfuerzo físico e intelectual, lo que necesitan es ser recompensados a través de determinada cantidad de dinero. Esto es el salario. ¿Qué sería el salario entonces? Sería la renta del trabajo. Esto es lo que el obrero percibe por una determinada cantidad de horas de trabajo. Y finalmente, la renta del capital. La renta del capital, o beneficio, es la compensación que el capitalista recibe por haber arriesgado su capital
en el emprendimiento productivo de que se trate. Dado que el dinero invertido en ese emprendimiento productivo para pagar los costos de la materia prima y para pagar el salario pertenecen a alguien, es decir, a un propietario, ese propietario necesita hacerse de un excedente, esto es, de una renta, para compensar el riesgo de haber puesto en juego su dinero en beneficio del conjunto social, puesto que los bienes producidos van a ser disfrutados por personas que son ajenas a su núcleo familiar y a su núcleo social de pertenencia. En consecuencia, la inversión del capital requiere un beneficio adicional por haber sido arriesgado y por haberse puesto a disposición de los demás. La teoría ricardiana justifica el precio de los bienes en el mercado a partir de la renta de cada uno de los sectores productivos y sociales que participan en la fabricación de una mercancía ofrecida en el mercado.